Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Momentum de esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Vamos antes de entrar ya con Ricardo Rafael, vamos a ver precisamente lo que pasó, este video que Ricardo Rafael filmó y que, pues mire usted, qué fue lo que tuvo que enfrentar. Bueno, pues estamos aquí en vivo, no nos están dejando ya pasar, es una lástima, no nos dejan ya pasar, estamos en este momento. Estamos a 2 cuadras del Parque México, no nos dejan entrar, no nos dejan cruzar la avenida Nuevo León. Intentaremos hacerlo por otra vía de manera pacífica. Nunca me había sucedido esto, que en mi ciudad no me dejaran atravesar una calle para llegar a un parque público, ¿no? Aquí está grabado. Rucas, cuéntenos, ¿usted por qué no nos deja pasar? No, porque estoy en mi ciudad. Bueno, vamos a atravesarnos por el otro lado para ver si nos dejan pasar. Por la calle hay una ventaja. Parece que no podemos cruzar siquiera la calle de Nuevo León y Michoacán. Hay una ventaja y hay una patrulla. Vamos a llamar a la patrulla. Voy a echarme a correr un poco, a ver si no me pegan. Voy con la patrulla, perdónenme el abuso. Voy con la... Estoy a salvo con la patrulla. Aquí estoy con la patrulla, gracias. Perdóname que tuve que hacer esto, pero es que no me dejan pasar. Nunca me imaginé que... Ya, afortunadamente las fuerzas de seguridad pública están con nosotros. Y estamos ya aquí. En fin. Discúlpenme, pero no podía yo cruzar. Aquí está la patrulla que nos está cuidando, MX393D1, y aquí vienen ya cruzando también otras personas. Ojalá y nos dejen pasar. Justicia. Estoy aquí en la patrulla, aquí estoy protegido por las autoridades, afortunadamente. Aquí nos estamos grabando todos para que no haya duda de cómo están las cosas. Y le agradezco mucho a los oficiales que nos hayan dejado en paz. Le agradezco mucho. Pues gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra Ricardo Rafael, lo estaba usted viendo, pues ahora sí que podemos decir en acción a Ricardo Rafael. Pues si usted nunca lo había visto así en acción, pues ya lo vio, ya lo conoció, Ricardo. Ay, Ernesto, gajes del oficio, ¿verdad? La verdad es que no nos formamos como corresponsales de guerra, pero en este país hay día que hay que dar la guerra, ¿verdad? Por lo menos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y después, pues vimos allí en otro tuit, que por ahí, si lo puedes colocar, mi querido Leonardo, pues este tuit que donde escribe Ricardo Rafael: lamento que la autoridad no haya logrado protegernos mientras éramos agredidos, me lesioné el chamorro, rotura total del soleo y desgarro del gastrocnemio medial, 1 mes aproximadamente para recuperarme. Es metáfora de una realidad jodida. Pues vaya, estaban las autoridades, estabas precisamente agradeciendo. Entiendo además el contexto, Ricardo Rafael, de lo que también por qué decías lo que decías en ese momento, y que era una medida de protección importante. Pero pues cuéntanos, ¿por qué no, si fueras tan amable, déjame pedirte si pudieras hacer una crónica, mi querido Ricardo Rafael, una crónica de qué fue lo que sucedió, por qué fuiste, desde por qué te presentas ahí, cómo te enteras, qué es lo que estaba haciendo la señora Isabel Miranda de Wallace. Si puedes también brevemente pues poner el antecedente que tú tienes de una batalla que me parece, desde mi personal punto de vista, pues eres el periodista que pues más le ha hecho un marcaje personal y que se ha documentado como ningún otro periodista o ninguna otra periodista sobre el caso de los excesos, abusos y toda esta historia pues de terror que hay detrás de Isabel Miranda de Wallace, más allá de que ha habido muchos medios que también han hecho esa cobertura,
pero que lo han documentado, pero que tú le has dado un seguimiento muy puntual, muy particular. Cuéntanos, Ricardo Rafael, ¿qué fue lo que sucedió? Néstor, no sabes cómo te agradezco la oportunidad y tengo que decirte aquí con tu audiencia que te tengo un enorme, enorme respeto por el trabajo periodístico que haces y la verdad es que en algún lugar me parece un gran privilegio para mí que sea aquí donde cuente por primera ocasión lo que pasó el sábado, más allá del Instagram Live y los mensajes en redes sociales. Mira, como decías bien, llevo 4 años haciendo una investigación para lo que desde mi punto de vista es uno de los casos judiciales más interesantes de nuestra época. No solo es el caso Wallace, sino es la corrupción que existe en el régimen de delincuencia organizada, en su vinculación con algunos sujetos de sociedad civil, en el discurso, digamos, déjame decirlo, hiperderechizante. Ahora que nos quejamos del discurso militarizante, yo te diría, pues una de las voces más militarizantes en este país ha sido Isabel Miranda. Ella propuso desde el origen que los militares se hicieran cargo de todo, incluido de la lucha contra el secuestro. Entonces, si tú quieres recorrer un poco la política de seguridad, incluso la política de justicia o la injusticia del sistema de justicia, el caso Wallace arroja muchísimas pistas y por eso tengo en efecto pues 4 años dándole pues a una investigación muy seria, muy profunda que espero termine en una publicación próxima a manera de libro, aunque ha habido bastantes publicaciones ya a manera de reportaje y de notas. Desde esta lógica me vengo al presente, tú habrás notado, y pues quien nos está escuchando también, esta enorme cantidad de extrañísimos espectaculares que se colocaron por todo el Valle de México. Según mi contabilidad son más de 52, más los que hay en León, Tapachula y algunas otras entidades. Y lo que hizo Isabel Miranda fue subir a esos espectaculares fragmentos, según ella, del expediente judicial, que pues casi nadie entiende porque la letra es chiquita, porque las frases que están ahí son raras, pero todo lo que nos deja la sensación es que ella está utilizando su poder económico para presionar a partir de esa exhibición de fuerza. Todo esto en el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su primera sala, pues va a revisar el caso. Y la verdad, yo aquí es donde me quiero detener. ¿Qué sería deseable? Pues que las 5 personas que integran la sala, ¿no?, las magistradas y los magistrados, analicen el tema por sus méritos y vean si el caso Wallace en efecto está viciado, concedan el amparo, ¿no?, y liberen a Juana Hilda si los méritos del expediente pues así lo indican, o la condenen y condenen a la banda entera y le den la razón a Isabel Miranda. Creo que para eso están esas instituciones. Y pues si no creemos en ellas, demos la batalla del otro lado, demos un golpe de Estado, no sé, apuñalemos a la democracia, pero bueno, hasta ahora es la Corte la que refiere. Perdón que te interrumpa ahí tantito, Ricardo, porque ahí la audiencia pregunta mucho, hace esta pregunta recurrente, ¿en dónde reside el poder? ¿Por qué nadie se explica por qué esta mujer tiene tanto poder? ¿De dónde viene ese poder? Y que además se ha convertido en un poder transeccional, ¿no? Que eso es lo que llama la atención. Y bueno, pues es parte de las preguntas. Perdón que te interrumpa ahí en la narrativa. Pues mira, la verdad es que como toda buena correa está hecha en muchas hebras, ¿no? Entonces tendremos que hacer un poco un recorrido del poder económico que tiene, porque tiene una de las empresas de publicidad exterior más importantes del país. O sea, calcula que cada espectacular de Showcase, que es su empresa, cobra mensualmente 400,000 pesos. Te estoy diciendo que subió 50 espectaculares, solo 50 los destinó a este tema. Imagínate el volumen de recursos que tiene. Tiene un poder político todavía muy importante y muchas complicidades que vienen de atrás, pero que no se han agotado, y ahora regresaré a ese punto. Y luego, pues yo creo que el mayor poder de todos, Ernesto, es cuando tú te conviertes en la encarnación del deseo de una sociedad, ¿no? O sea, pensemos que una sociedad con deseo de venganza, enojada por los secuestros, con la inseguridad, de pronto se encontró con una vengadora social, ¿no? En fin, con esta mujer super maravilla que encarnaba al vengador ciudadano. Entonces, pues la verdad, también fuimos la ciudadanía y los medios de comunicación los que le entregamos mucho poder, y pues ahora cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos, ¿no? Desde luego que le dio poder Felipe Calderón y Genaro García Luna y José Luis Santiago Vasconcelos, pero yo no me restringiría solamente a ese elemento.
¿no? Pero déjame continuar. En la Suprema Corte de Justicia va a decidir si le concede o no el amparo a Juana Hilda González Lomelí, y esa decisión de la Corte va a ser tan importante como cuando se liberó a Cassés, ¿no? Es de ese tamaño la decisión. Se calcula que esto puede ocurrir entre diciembre de este año y quizá los primeros 3 meses del año que entra. Entonces, Isabel genera una presión enorme con los espectaculares, y pues la verdad, te lo digo con franqueza, en esa cancha, ¿quién puede jugar? O sea, yo no tengo 400,000 pesos para subir un espectacular y responderle. Le respondieron en algunos artículos en Proceso, pero pues la diferencia es muy distinta. Y desde luego no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que yo llamaría, quienes yo llamaría las víctimas del caso Wallace, que son los parientes de todas esas personas que están en la cárcel y que han sufrido por la arbitrariedad de Wallace. Pues se sentían, la verdad, muy aplastadas frente a esta imposición de los espectaculares. Un juez, por cierto, dictó que en la alcaldía Cuauhtémoc se bajaran esos espectaculares hace un par de semanas, y también en la alcaldía Tlalpan. Y en ese momento, Isabel Miranda, en un desplante increíble, pues ahora lo que voy a hacer es tomar el Parque México, que sí es un parque emblemático, de los primeros que hizo Álvaro Obregón, como la idea del México posrevolucionario, la recuperación del espacio público. Se voy a tomar ese parque, y concretamente el Foro Limber, que es el que está en medio, y voy a hacer una exposición abierta al público para enseñar todo el material que está en los espectaculares. En ese momento, Ernesto, pues yo sí consideré pertinente, acompañando a las víctimas del caso Wallace, pues hacer una visita guiada por esa exposición. Pues yo el miércoles lo que puse es: nos vemos a las 11 de la mañana en el Foro Limber para hacer una visita guiada por una exposición en un espacio público, Ernesto. No estaba yo metiéndome en la casa de nadie ni a una institución privada. Es en un parque que, además, te tengo que decir, está en la misma colonia donde yo vivo. Si yo pago impuestos, digamos, para visitar ese parque, no había ninguna razón para impedírmelo. Y aquí es donde viene, pues, la parte que no es muy conocida y que, pues, no sé si lo digo así, pero te voy a dar nota porque esto no lo he comentado todavía. Yo cité a través de las redes sociales a las 11 de la mañana, vestidos de blanco, a quien quisiera ir a la visita guiada. Pero en mi teléfono WhatsApp, a través de WhatsApp, cité a 5 personas de edad mayor, gente que tiene más de 70 años, para irnos juntos, y yo, la verdad, para acompañarlas. La mamá de Brenda Quevedo Cruz, por ejemplo, Enriqueta Cruz. Luego, recientemente operaron al tío de los hermanos Castillo. Entonces, a don Luis Carrillo también lo cité ahí. Otra señora, Matilde, que tiene 72 años, también ahí estaba. Entonces, nos citamos a 1,5 kilómetros de distancia del Parque México. 1,5 kilómetros. Nos citamos en un café, Ernesto. No habíamos dado 5 pasos afuera del café cuando yo ya tenía el grupo que estás viendo ahí, que se me echó encima. Es decir, alguien tuvo la geolocalización de mi teléfono o interceptó el mensaje con estas personas, supieron que íbamos a estar ahí y nos interceptaron una cuadra antes de Nuevo León y Michoacán. Hay que advertir que de ahí al Parque México debe haber todavía 700 metros de distancia. Entonces, esta agresión que tú estás viendo, donde estamos reportando en Instagram Live, no es cuando llegamos a la exposición, no es cuando la queríamos comentar. No nos dejaron transitar por Michoacán. Nosotros íbamos en la claridad de que no íbamos a dar batalla, ni íbamos a portarnos agresivos y que no queríamos prestarnos a ningún acto violento. Y dado que el Parque México es muy grande, había posibilidad simplemente de dispersarnos y entrar por otro lugar. Bueno, no nos dejaban pasar. Concretamente, en una manifestación, nos decía un colega el domingo, ¿no? Contra un ciudadano, porque pues todas las pancartas decían mi nombre y que yo estaba pagado y que yo era un asesino, en fin. Y entonces hay un momento, no me alargo más en esta crónica, hay un momento donde yo sí siento cierta angustia, no nada más por mí, sino por estas señoras. Y alcanzo a ver que entre los manifestantes, estos encapuchados, con las cartulinas, agresivos, se abrió un flanco del lado izquierdo. Y se me ocurrió aprovechar ese flanco para correr hacia la esquina ya de Nuevo León, en la contraesquina, porque había una patrulla. Y alcancé a correr y llegué a la patrulla. Y ahí tengo que decir esto, en esa carrera es donde me lastimé el chamorro, digamos, me desgarré. No es por un empujón de ellos, no es porque me hayan propinado un golpe, no, es porque ante la adrenalina y el temor y la manera como me tenían encapsulado, nos tenían encapsulados, sí eché la carrera y pues de modo, como le pasa a los futbolistas que no han calentado, te echas a correr con toda esa cantidad de adrenalina y me troné el chamorro. Y después de eso, Ernesto, caminamos 4 horas más.
Entonces te imaginas el daño que acabé teniendo en la noche. Perdón que me haya alejado tanto, que me haya, digamos, apuntado tanto, pero este detalle de que nos tenían geolocalizados, sí, Sí, a es mí es el tremendo. que en estos días me trae más inquieto porque pues no es que me hayan agarrado en el Parque México, sino a 1,5 kilómetros del evento. Sí, no, y además te agradezco, Ricardo Rafael, que además digas, pues así fue como me lesioné, porque otra gente en otros momentos pues dice, no, me patearon, me golpearon y podrían decir eso, podrías decir eso, y no, estás diciendo pues básicamente, pues sí, corrí y ahí fue donde me lesioné. Y efectivamente, Ricardo, lo grave de esto es que pues ya te había pasado también que ya habías denunciado en otro momento, precisamente en una conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, precisamente pues que Pegasus lo tenías ahí en tu dispositivo y pareciera que no sé si cambiaste de dispositivo o no, pero pareciera que eso tampoco importa porque pues parece ser que sigues teniendo muchas antenas en tu dispositivo o no sé si es otra persona cercana a ti o cuál es tu valoración ahí. Pues esto regresa a la pregunta que te hacía la audiencia, ¿no? O sea, ¿cuánto poder tiene Isabel? Y sí hay que decir que el poder, esto no es nunca sólido, ¿no? El poder en realidad tú lo miras, lo entiendes a partir del movimiento de sus sombras. Es como si fuera un cuerpo cuyas sombras tú percibes. Entonces yo lo que te puedo decir es que el sábado alguien supo dónde estaba mucho antes incluso de que fuese yo interceptado, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos cómo saben eso y ahora regreso al tema del espionaje. Segundo, nos encontramos con la policía y la policía no nos ayudó a garantizar el libre tránsito. O sea, yo casi te diría, estaban más de parte de estos vándalos que de parte nuestra. Tercero, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que dio el permiso para que se hiciera esta exposición, Sandra Cuevas, es hora en que no ha dado la cara. Sí te tengo que aclarar que Inti Muñoz de Sedubi tuvo bien comunicarse conmigo y decirme que ellos no habían dado este permiso y que él suponía que esto se había contratado de manera de una activación comercial, como si hubiera tratado de un refresco o de una marca de pastelillos, ¿no? Y lo último también que te tengo que decir es que el sábado recibí una llamada de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México advirtiéndome que iban a investigar y eventualmente a sancionar a los policías que no nos habían respaldado. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Esos policías eran de la Ciudad de México o de la alcaldía? Mira, la Ciudad de México, como sabes, tiene un mando general a cargo de Omar García Harfuch, pero está organizada por sectores. Creo que son 120 sectores en toda la ciudad y entonces hay alcaldías que tienen más sectores o menos. Esta policía respondía al sector relativo a esta zona Roma Condesa donde se encuentra el Parque México, ¿no? Entonces sí, claramente había un acuerdo con el jefe de sector y había un acuerdo con la delegada para que a estas personas, si lo puedes ver, vestidos de blanco, creo que el más joven soy yo, ya la edad ya un poco me pesa, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Ricardo? Bueno, yo tengo 54, Ernesto, pero sí había gente con 10 y 15 años más que yo. Tienes 54 años, soy un año más mayor que tú, fíjate. Te ves más joven, Ernesto. Pues gracias. Ricardo, regresando al punto entonces, ¿qué pasa ahí? Una mujer como Isabel Miranda de Wallace, lo sigo colocando porque es en este sexenio donde incluso la hemos visto tan empoderada que se ha atrevido a desafiar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo ha confrontado también a él, te ha confrontado a ti, ya ha confrontado, tengo colegas, compañeras y compañeros que porque nosotros estamos interesados, nos vamos a meter más en el caso de Isabel Miranda de Wallace, particularmente porque nos ha llamado la atención, Ricardo, que hay colegas que no se quieren meter porque les da miedo, ¿no? Así que, ¿cuál es la dimensión de la peligrosidad desde la investigación, la información que tú tienes
en la actualidad con respecto de Isabel Miranda de Wallace? Déjame, me quito el saco de periodista, ¿no? De Ok, reportero, y sí, déjame, porque necesito recurrir un poco al análisis, elementos de análisis para ponértelos en contexto. Y entonces también te digo, y le digo a tu audiencia, pongámosle alfileres a lo que voy a decir, porque estos no son datos duros, sino análisis a partir de la información que he venido recabando. Primer argumento en esto, Isabel le ha prestado enormes servicios a mucha gente. Y es muy común decir que fue la aliada de Genaro García Luna, una discusión que un día tendremos largo, ¿no? Que fue una gran aliada de Felipe Calderón, cosa que es correcto y podríamos hablarlo. Tuvo el apoyo de Enrique Peña Nieto, es correcto, pero desde mi punto de vista, su alianza principal desde el día 1 en que se volvió famosa es con el ejército mexicano, con las Fuerzas Armadas. Cuando ella va a ver a Felipe Calderón en febrero de 2007 a Los Pinos, después de hacerle una manifestación, plantón para que la recibiera, los medios reportan que lo que ella fue a pedirle es que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la investigación del secuestro de su hijo. A partir de ese momento, tú la vas a ver siendo la voz más potente en la sociedad civil mexicana para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de todas las tareas de seguridad pública. Y en efecto se hace un estrecho vínculo, muy, muy estrecho entre ellos. Al punto donde cuando pasa el tiempo y tú vas a ver, por ejemplo, Amnistía Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los relatores de derechos humanos de la ONU, venir a México para denunciar tortura, desapariciones y señalar a las Fuerzas Armadas como actores de esos actos represivos, siempre vas a encontrar en los medios de comunicación a Isabel Miranda defendiendo a las Fuerzas Armadas. Entonces, déjame ponerlo así en primera instancia. Hay una deuda histórica entre estos dos actores. Si me sigo al caso Ayotzinapa, vas a confirmar lo que te estoy diciendo. Cada vez que la investigación se ha acercado a los mandos militares, Isabel es la primera en salir a declarar contra el GIEI, contra sus representantes, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra cualquiera, contra Alejandro Encinas, en fin, contra cualquiera que se acerque. Entonces, tenemos una complicidad política que en mi caso se confirma con el tema del espionaje. Porque a mí no me cabe duda, y si quieres ahora abundamos en las pruebas que tengo, de que quien sembró Pegasus en mi dispositivo fueron las Fuerzas Armadas. Y no me cabe duda que la información recabada de mi dispositivo, ¿no?, fue almacenada en algún sitio, no sé, utilizada para qué, pero entre otras cosas, esa información en partes se le entregó a Isabel Miranda. Entonces, no solamente es que la Fuerza Armada está espiando, es que le está entregando a particulares esa información por acuerdos políticos, ¿no?, que yo no alcanzo más que a mirar a través de las sombras, pero que son tan coherentes, tan consistentes, que me permite aquí ofrecerte este análisis. El segundo elemento de análisis. Y de hecho, perdón, Ricardo, se ha hablado precisamente que con Genaro García Luna fue quien le facilitó y puso también a su servicio y disposición el sistema Pegasus, ¿no? A Isabel Miranda de Wallace. Fíjate que no tengo esa coincidencia. Quien trae Pegasus a México es Tomás Cerón. De hecho, cabe que haya hecho hasta negocio con Pegasus, pero quien lo trajo a México, por eso está protegido allá. Y Tomás Cerón fue muy cercano también a Isabel Miranda. Entonces, en la época de Genaro García Luna, Isabel Miranda tenía un muy poco sofisticado sistema de espionaje. De hecho, hubo una denuncia de una casa donde espiaba llamadas telefónicas. Pero no, Pegasus se adquiere ya formalmente con una inversión muy alta en la época de Enrique Peña Nieto. Entonces, no es Genaro García Luna. Y ya, si quieres que abunde en el tema, Genaro García Luna tuvo reuniones con colegas nuestros en las épocas de Felipe Calderón, donde él se expresaba con desdén, no solamente con desdén, sino incluso con desconfianza de Isabel Miranda. La acusaba de estar metida ella y su hijo en asuntos muy oscuros. El pacto entre Genaro García Luna e Isabel Miranda se da por fuerza de las circunstancias. Cuando el presidente Calderón le da tanto apoyo a Isabel Miranda, entonces Isabel Miranda tiene que allanarse y también lo tiene que hacer Genaro García Luna, y ahí empiezan una convivencia.
Pero yo te diría, a mí que me tocó entrevistar a Isabel en su momento, el primer dato que me llevé de que no llevaban buena relación me lo dio ella, quejándose de García Luna. Pero luego sí he investigado conversaciones que tuvo Genaro García Luna, sobre todo con colegas nuestros del periodismo, donde no es tan claro que su principal apoyo ha sido Genaro García Luna, sino el propio Felipe Calderón. Ya. Ahora, me regreso a al otro tema que ya tú lo adelantaste y me parece de lo más importante. Decías, tengo colegas, y yo también, que no han querido investigar a Isabel. ¿Por qué? Y antes me habías preguntado, ¿de qué está hecho su poder? La respuesta es de esto que acabas de decir, de miedo. A ver, Isabel Miranda pudo haber estado detrás de la persecución que sufrió Jorge Carrasco cuando tuvo que irse del país, ¿no? Presumiblemente por el asunto de Regina en Veracruz, pero habría que decir que una de las pistas era esta, ¿no? Yo te podría decir, porque tengo evidencia, ella no lo va a decir así, pero tengo la impresión de que también Anabel Hernández recibió amenazas muy serias. En mi caso, pues en fin, ya son en vivo y a todo color. Todos los abogados que han intentado ser defensores de los presuntos secuestradores, algunos han acabado en la cárcel, otros han acabado acusados de crimen organizado, otros tuvieron que dejar incluso la carrera como abogados. Actualmente, Salvador Leiva Moreno Zaragoza, que es el abogado que está llevando el tema a la corte, perseguido, espiado, denunciado ante la fiscalía. Entonces, yo lo que te diría es, meterse en este tema, si es tocar algo muy gordo, que no te alcanzo a decir su dimensión, pero sí creo que podríamos coincidir que esa dimensión es muy amplia. Ya, bueno, Ricardo Rafael, para ir cerrando, ¿cuál es desde tu punto de vista y qué es lo que estamos viendo cuando vemos una escena, cuando te vemos a ti, que pudo haber sido otro colega y que tal vez porque tienes un reflector importante, pues no pasó a mayores en ese sentido? Pero, ¿qué estamos viendo cuando vemos una escena como lo que vimos, como la que te vimos este fin de semana, de una mujer que está verdaderamente empoderada, envalentonada? Y la otra pregunta que te haría es que tengo algunas dudas con respecto cuando hablas de su arma fuerte o quién le da poder y hablas del ejército. Y lo digo por los secretarios de la Defensa Nacional que hemos tenido y que Isabel Miranda de Wallace pues ha tenido ahí una relación o un vínculo. ¿Estarías tú señalando que el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, tiene algún vínculo o una buena relación o protección hacia Isabel Miranda de Wallace? Te agradezco las dos preguntas. Déjame primero que nada decirte que me hago cargo de mi privilegio en todos los sentidos y que lo que el sábado y en otros momentos he intentado hacer es que ese privilegio inmerecido que tengo por ser hombre blanco, en efecto con un trabajo medianamente estable en los medios de comunicación y con cierta visibilidad, en este caso sí he intentado, Ernesto, ponerlo al servicio de las víctimas. Entonces, esta era una forma de reivindicación de Enriqueta, ¿no? De Luis, de Brenda, de Juana Hilda, en fin, que se han visto exhibidos durante 16 años injustamente tratados. Y la verdad, pelearse con los medios de comunicación que los estigmatizaron o pelearse con los espectaculares que los condenaron antes de un juicio es materialmente imposible, si es David contra Goliat. Pero mira, lo del Foro Limberg era por lo menos jugar en la misma cancha. Entonces, sí te quiero decir que de lo que se trata o de lo que se trató el sábado, para que no le quepa duda a la audiencia, no es un acto de protagonismo, sino un esfuerzo para que este asunto no se discuta en el Foro Limberg, no se discuta en los espectaculares, ni siquiera tendría por qué a estas alturas estarse discutiendo en un debate de medios, sino en la primera sala. Y cada vez que Isabel salga públicamente a usar su poder económico y mediático o político, pues cada vez con la medida de nuestras posibilidades y privilegios, muchos poquitos, saldremos para intentar hacer contrapeso. Creo que las sociedades democráticas sí funcionan y es un mínimo contrapeso el enorme peso que ella tenía. Ahora, lo otro me lleva a una pregunta complicada. Yo nunca acusé, Ernesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador de estarme espiando.
Y sí estoy muy dolido de que me haya acusado a mí cuando dijo, no, yo a ese señor, ¿por qué le voy a espiar si no es criminal y además es predecible? Yo no lo acusé a él, yo le exigí al presidente de la República, por el cual yo voté, y por cierto, por ser el presidente de la República, tiene responsabilidad sobre mí en lo individual, que investigara qué estaba pasando y que le exigiera a la Secretaría de la Defensa que revisara sus áreas de inteligencia, concretamente los centros de fusión de inteligencia, donde se está haciendo acopio de esta información y cómo se está distribuyendo a particulares. Era una solicitud expresa de investigación. Por cierto, antes de llevárselo al presidente, o sea, antes de que se volviera una pieza periodística difundida, presenté la denuncia a la Fiscalía General de la República para que se investigue. Entonces, sí me siento ofendido, incluso me siento necesitado de decirte que es obstrucción de justicia, descalifica de entrada este espionaje, esta inflexión, lo que está ocurriendo. Esta misma reflexión que te estoy compartiendo ahora te la comparto con Luis Crescencio Sandoval. Yo no creo que el general secretario me esté espiando. Creo que hay áreas de inteligencia del ejército, se llaman centros de fusión de inteligencia, que por cierto son regionales, que tienen el programa Pegasus a su disposición, que están descargando cantidades enormes de información de gente que nos dedicamos, entre otras cosas, a los medios de comunicación, ¿no? También defensores de derechos humanos, y que luego esa información está yendo a dar quién sabe dónde. En mi caso, el caso de Isabel Miranda, pero tú no sabes si esa información va a dar, perdón que lo diga, a individuos del crimen organizado, bandas de secuestradores, adversarios políticos, no tengo idea. Entonces, yo lo que le pedía a Luis Crescencio Sandoval es lo mismo que le pedí al presidente: investiguen. ¿Sí? No nos descarten de entrada, no obstruyan justicia, porque aquí está pasando algo que no nos lo estamos inventando. Está ocurriendo y hay evidencia suficiente. Entonces, dicho en una nuez, no creo que el general secretario me esté espiando. Sí creo que tiene la potestad, el poder, la facultad de averiguar qué está pasando. Y ahí sí te digo, sé cuál es mi privilegio, pero no llega muy lejos. Honesto, yo no puedo hacerlo. Yo no tengo las facultades, ni las herramientas, ni la materia para investigar lo que sí puede hacer un secretario de la Defensa Nacional. Ahorita que señalas al presidente Andrés Manuel López Obrador y que te coloca también como, no sé si es un adversario o como, no sé si lo dijo en esos términos o no lo recuerdo exacto, pero bueno, pues sí te colocan en el lado de los adversarios, tal vez no solamente por esto, sino por algunas otras críticas, comentarios, observaciones que hayas hecho. ¿Dónde te colocas con respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los presidentes pasados? Y me refiero a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox. ¿Dónde colocas a estos presidentes? A ver, yo necesitaría ofrecerte la respuesta en dos tiempos, ¿no? La primera, me estás pidiendo que responda subjetivamente dónde están mis valores, mi ideología y dónde me ubico. Pero luego, la pregunta también tiene que ver con mi oficio como periodista. Y sí tengo que aclarar una cosa. Los periodistas, las periodistas somos sujetos y tenemos visiones subjetivas. Sí. Como un médico, como lo puede tener un filósofo, lo puede tener. Pero luego tienes un método, ¿no? Y ese método lima, ¿no? Matiza tu subjetividad para acercarse a ciertos elementos objetivos. Entonces yo te diría, yo me asumo un hombre de izquierda con fuerte anclaje liberal que hizo un libro durísimo que se llama Los socios del Bester, que es de los primeros libros que se presentaron en el primer año de Felipe Calderón, denunciando la corrupción que él tenía. Soy un individuo que escribió El Mi Reinato, que son las críticas más feroces que se han hecho a Enrique Peña Nieto. Entonces es muy difícil que a mí me digan que yo vengo del conservadurismo, ¿no? Mi periodismo ahí está, es público, tú puedes rastrear 20 años de periodismo y yo te diría, la divisa que me ha llevado es cada tema por sus méritos. Si coincido después de mis investigaciones en un tema, pues qué suerte. Y si no coincido, pues qué mala suerte. Pero no puede ser eso lo que determine mi agenda de investigación, las fuentes que utilizo y mis conclusiones. Y eso es lo que a mí me permite decir que yo no, por haber votado por Andrés Manuel López Obrador, por ser un convencido que este país tenía que cambiar,
por sentirme más cerca de la izquierda que de la derecha, ¿no? Y más cerca del liberalismo social que del liberalismo a secas, tengo que renunciar a mi profesión de periodista, guardarla en un cajón hasta que este país cambie, dejar de investigar o volverme militante de una causa. Yo ya fui militante político, entonces si quisiera volverlo a hacer, lo haría sin problema, pero he decidido mantenerme en el periodismo. ¿Cuál es la injusticia que yo siento en esta época? Que se nos juzga no por nuestra ideología, sino por hacer periodismo. Y ahí sí te lo tengo que decir. Te he visto varias veces plantarte con el presidente y hacerle preguntas bien difíciles. Y sí te envidio la manera como lo has hecho y el presidente te respeta. Porque lograr que un presidente respete a un periodista en este país es complicadísimo. Y tú has sabido plantar las cosas con un tono, con un cuidado, pero al mismo tiempo con una contundencia, que el respeto te sigue abrazando. Y en ese sentido sí te diría, me siento más cerca de los periodistas que logran hacer esto, es decir, ser respetados aunque no ser queridos, que los periodistas que solo quieren ser queridos, o los periodistas que ya solamente quieren ser, digamos, desqueridos, ¿no? Están en la posición contraria, peleándose con el presidente todo el día, casi como si ellos fueran el protagonismo. Pero aquí lo dejo, creo que hay una reflexión de fondo del tipo de periodismo que queremos hacer. Pero yo ahí sí te diría, pues mira, la diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito. Yo espero que a mí se me mide en el tiempo como periodista por haber hecho periodismo, no por haber hecho otra cosa. Ya, gracias. Pues muchas gracias por en lo que a mí respecta y tus palabras, Ricardo. Créeme que bueno, yo también te tengo mucho respeto en la rigurosidad de tu trabajo. Sabemos que a veces pues, podemos tener ángulos y miradas distintas, pero de veras tengo respeto por la rigurosidad de tu trabajo cuando publicas, documentas, presentas datos duros, y ese es precisamente lo que intentamos hacer en varios periodistas, y a veces nos llueve durísimo, ¿no? Y eso, no es época fácil. Pues sí, no es fácil, y menos en estos tiempos, pero bueno, pues hemos tenido tiempos durísimos también de mucha represión por parte del Estado mexicano contra periodistas o contra activistas. Ahora me parece que viene de otros lados, no así en entidades federativas, pero sí, tenemos pues ahí un desafío permanente a veces pues decimos varios colegas periodistas, en mi caso no me ocupa tanto que me consideren un periodista objetivo o no, pero sí el término de credibilidad en lo que uno está trabajando y presentando. Esa es la parte que creo que hay que cuidar mucho. Ricardo Rafael, para la audiencia que te está escuchando y que te agradezco que me hayas regalado este tiempo, una reflexión final en lo que toca al caso de Isabel Miranda de Wallace y esto que señalas del fallo, que me parece que muy, muy importante que coloques qué va a pasar con Juana Hilda. Este fallo que vaya a dar el tribunal va a ser muy, muy importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dónde hay que apuntar la mirada en el caso de Isabel Miranda de Wallace, Ricardo Rafael. Cuando te decía que este es un caso importante, sí tengo que aclarar que estamos en nuestra cultura política muy acostumbrados a que el país se mueve a punta de reformas legales, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer una reforma electoral, antes hicimos una reforma educativa, o sea, siempre es como si el legislativo estuviera marcando cada etapa o cada cambio que da la sociedad. Pero la verdad, esto será mi formación original como abogado, yo estoy convencido de que hay casos legales que te van marcando de manera bien importante las épocas. Te diría, el juicio de lo que ocurrió en 68, por ejemplo, fue bien importante para el Poder Judicial después. O el caso Ayotzinapa, como lo sabemos, el caso Aguas Blancas, ¿no? El caso Acteal. Y bueno, en esta nivel coloco desde luego el caso Cassés, y yo sí te diría, cuando se revele todo lo que implica el caso Wallace, podré regresar contigo y darte todavía más detalles. Creo que estos son los casos más interesantes que pueden cambiar la historia de la justicia en nuestro país, o por lo menos que puede cambiar nuestro aprendizaje, nuestra mirada hacia ello. ¿Qué te está jugando en la Corte a partir de esta lógica, ¿no? Lo que van a decir los jueces, y yo tendría que hacer como una lista para revisarlo cada cosa. Primero, la asimetría de poder
en el espacio mediático puede influir de manera negativa en la obtención de justicia. O sea, la idea de estigmatizar a una mujer, por ser guapa, que es el caso de Juana Hilda, ¿no? O colocar a un individuo como se colocó a César Freire, como si fuera un toro herido y colgarlo ahí en el río Nazas, o colgar a Jacobo Tagle en un espectacular sobre la casa de su mamá. ¿No crees que a Jacobo lo colgaron espectacular en otro lugar? Sobre la casa de su mamá, porque hay que decir que Isabel Miranda tenía contratado un espacio sobre casa de la mamá de Jacobo Tagle. Y ahí, en ese espacio que tenía contratado, colgó a Jacobo. Pues nada más te diría, la asimetría de poder, y sobre todo el poder mediático, te daña la obtención de justicia. Segundo, la asimetría de poder económico. Es que no es lo mismo tener la billetera puesta para pagar los abogados que quieras, ¿no? Desde Samuel González, pasando por no sé cuántos, Ricardo Chávez Chávez, que luego acabó siendo un corruptazo, imagínate que el abogado de Isabel Miranda, a los abogados y a los jueces, era el abogado de los antros Solid Gold y otros estos de Table Dance. Pues imagínate lo que cuesta ese abogado, ese era el abogado de Isabel, ¿no? Y desde luego con ese dinero paga ministerios públicos, paga jueces, y luego tienes del otro lado a los presuntos secuestradores con defensores de oficio que hasta ahora les han dado batalla, pero es que la defensoría de oficio no ha sido lo más débil posible. Y luego yo me centro en dos elementos más. La evidencia no testimonial, ¿no? A ver, ahí hay una gota de sangre, aquí hay un sonido, aquí hay un peritaje, aquí hay una licencia de conducir. A ver, esas pruebas hablan en los casos. Y es la única manera de llegar a la verdad. No se les puede manipular, no se les puede desechar. Y lo último, que lo hemos hablado mucho en este país, y no podemos considerar las pruebas confesionales, sobre todo si hay información de que pudieron haber sido obtenidas por tortura, como la pieza madre de los juicios. Todo esto junto es lo que va a discutir la Corte, y en este momento el caso Wallace alcanza una dimensión que va más allá de esto que pasó el sábado. Y el último dato que te doy es que tú y yo aquí estamos hablando de unos cuantos nombres. En mi investigación, esto no solamente son las 4 personas sentenciadas a más de 100 años y las 2 que todavía no reciben sentencia, es decir, las víctimas del caso Wallace no solamente son 6, déjame decírtelo así en número rápido, son más de 60 víctimas, cuya vida se descarriló y se hizo pedazos por este aparato de poder inmenso. ¿Qué ocultaba Isabel y por qué quería hacerlo? Te lo dejo para la próxima charla, porque este aparato volcado sobre estas personas solo se explica pues porque Isabel tenía una agenda mucho más complicada de la que hasta ahora hemos podido ver. Pues ya nos dejaste picados, Ricardo, así que pues ahí te busco para darle la segunda parte a esta entrevista. Y mire, con Ricardo Rafael, pues sé que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo señaló, y cuando te señalan en la mañanera y te señala el presidente, pues te llueve durísimo y te estigmatiza de muchas maneras. Yo lo que le invito con este hombre que está usted escuchando, no me refiero a mí, sino a Ricardo, cuando tenga alguna duda o alguna cuestión, pregúntele en las redes sociales, de la manera en que usted pueda contactarlo, porque responde. Finalmente puede tener usted discrepancias o no con Ricardo Rafael, pero es un hombre con el que se puede dialogar y que además se puede argumentar y contraargumentar. Él lo hace, y es eso, es darle siempre una oportunidad a la palabra. Me parece que es lo mejor que podemos hacer en un país también tan complicado y tan complejo como el que pues hemos vivido las últimas décadas, y que ahorita pues no es un asunto menor tampoco. Así que bueno, pues vamos a tener en otro momento, si te parece, Ricardo Rafael, vamos a darle una continuidad. Hay gente que ya me está diciendo, por favor, llévalo, tienes que entrevistarlo en Perspectivas y denle una amplitud, es otro programa que tengo. Así sí, que bueno, pues ahí te estaré Esto fue un privilegio, de veras, que si lo del sábado me permitió hoy compartir esta conversación contigo, bien lo valió. Te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y que te mejores ahí de la pantorrilla. Gracias. Gracias, hasta pronto.